Muy buenas tardes, el gusto y el placer de ingresar a través de Chacra Televisión con toda la actualidad del campo argentino y por supuesto también la actualidad institucional y política. ¿Por qué? Porque este fin de semana han habido elecciones en 4 provincias argentinas. Está el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y también el impacto de la baja de las retenciones en la industria. Todo esto resumido en estos títulos. Elecciones legislativas en Jujuy, Salta, Chaco y San Luis. Triunfaron los oficialismos y el peronismo resultó relegado. Impas en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Acordaron reducir aranceles por 90 días. El fin de las retenciones a las exportaciones industriales impacta de lleno en la cadena vitivinícola. Títulos que iremos desarrollando a lo largo de nuestro programa a partir de las 16, de 16 a 17. Vamos ahora con el clima, ¿no? Un clima que está ahí está un poquito fresquito, con sol este fin de semana. Bueno, para el martes el pronóstico indica parcialmente nublado, una mínima de 11 grados, la máxima de 23. El miércoles mayormente nublado, 15 grados de mínima, 25 de máxima. Y el jueves mayormente nublado, 18 de mínima, 23 de máxima. Y ahora sí, vamos a ampliar la información que dábamos en títulos, el tema electoral, elecciones legislativas en Jujuy, Salta, Chaco y San Luis, triunfaron los oficialismos y el peronismo resultó relegado. En Salta, recordemos, el gobernador Sáenz se impuso en toda la provincia, pero perdió en la capital, donde triunfó el mileísmo. En tanto, en Chaco también triunfaron los libertarios de la mano del gobernador radical Sdero, que logró derrotar en las legislativas a Jorge Capitanich. En el caso de San Salvador de Jujuy, la Libertad Avanza celebró la buena performance de las múltiples listas que presentó el oficialismo de Jujuy, que crece y que conduce Carlos Sadir. En tanto, el peronismo perdió en Chaco con su candidato más competitivo, como también en San Luis, donde los candidatos de cristinistas, Alberto Rodríguez A, cayeron ante el oficialismo, mientras que en Salta y Jujuy pelearon el tercer y cuarto lugar con la izquierda. Bueno, y ahora vamos a la primera información, la primera nota que tiene que ver con este día tan especial, 12 de mayo, que es el Día Mundial de la Sanidad Vegetal. Tan importante porque esto tiene que ver con la salud animal, vegetal y también con el medio ambiente. Por eso hemos dialogado con el ingeniero agrónomo Héctor Medina, que es director de Sanidad Vegetal del SENASA. Adelante. Sí, muy interesante y este día un poco a nivel mundial, como decían recién, es muy importante porque le da el marco, ¿no? Un poco a nuestro trabajo, no solamente del SENASA, sino también de las provincias, del sector privado, organismos de investigación que trabajan en la sanidad vegetal. Y cuando hablamos de sanidad vegetal es importante marcar algunos datos importantes. La sanidad vegetal en el día a día de todas las personas, no solamente a los que nos dedicamos a la agricultura, a la producción agropecuaria, ¿no? El dato este de que el 98% del aire que se respira viene de las plantas. Entonces ahí es donde nosotros hacemos foco en la importancia de la sanidad vegetal, la importancia de la producción en la alimentación, ¿no? Y el eje que vos mencionás recién es, bueno, ¿y cómo afectan las plagas a esa producción? Según estadísticas, el 40% de los cultivos de la producción agropecuaria se pierde a causa de plagas y enfermedades de las plantas, y es donde organismos como SENASA a nivel nacional y otros tantos a nivel internacional y otros a nivel local, como yo he mencionado recién, son importantes. Desde SENASA lo que estamos tratando de promover hace un tiempo, porque es algo que se viene trabajando mucho a nivel global, es la preparación para, ¿no? La gestión para trabajar en tiempos donde la plaga no acechan, no están volando, por ejemplo, las mangas de langosta, como suele pasar lamentablemente en los últimos años en Argentina, sino en la etapa previa para poder estar más preparados para tener esa respuesta rápida a la atención de esa problemática puntual. Ese es el gran desafío que estamos trabajando ahora
con las distintas provincias. El próximo lunes, en conmemoración de este día tan importante, tenemos una reunión con ellas para empezar a acelerar un poco este proceso que es muy importante, ¿no? Contanos qué es el SINAGREF y cómo funciona. Bueno, el SINAGREF es la propuesta que estamos lanzando desde SENASA, que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias Fitosanitarias. Y un poco justamente la idea que tiene es generar un sistema a nivel nacional encabezado por SENASA, por supuesto, pero con gran foco en el rol que tienen las provincias, los municipios, el sector privado, los productores, que resultan clave también en esta cuestión, los organismos de investigación, trabajando juntos para atender distintas problemáticas que pueden afectar a la producción agropecuaria. Hay un rol interesante que nosotros denominamos la gobernanza, ¿no? Está claro que hay que entender, estudiar, saber cómo se comportan las plagas, saber dónde van a impactar, pero estamos destacando el rol importante de el trabajo de las instituciones, ¿no? Cómo las instituciones, las personas trabajan para abordar esa problemática. Un poco el gran desafío que tenemos es, cuando aparece una plaga, no tener que discutir qué plaga es, cómo se maneja, cómo se controla, sino directamente actuar. En momentos de crisis, de situación de emergencia, la respuesta rápida, actuar temprano es un poco la clave. Y este sistema que estamos proveyendo desde SENASA es un poco el ordenador de todas las gestiones que hoy se hacen. Hoy se trabaja muy bien, es la realidad, pero queremos avanzar un poco más, en tenerlo lo más claro y lo más ordenado posible a nivel nacional, y es un poco el eje de este sistema que nosotros denominamos SINAGREF. Ahora, Héctor, considerando la territorialidad que tiene el SENASA, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, con técnicos a lo largo y a lo ancho del país, también acompañando no solo a la producción agropecuaria en sí misma, sino a todos otros sectores. Me planteo yo siempre, ¿no? Frente a una plaga, por ejemplo, la aparición de una plaga, la importancia que tiene, corregime si no es la expresión correcta, la gobernanza, porque hasta nosotros los ciudadanos de a pie, que a lo mejor no somos productores, también debemos o podemos involucrarnos. ¿Cómo actúa el CENESA en eso? Sí, es un poco la clave que venimos pregonando, ¿no? Muchas veces se hace foco en la plaga en sí, en qué está pasando, qué está afectando, pero hay muchas cosas que corren en paralelo, que es justamente esto de la gobernanza, ¿no? Cómo los actores se interrelacionan, se manejan, acuerdan. Siempre la cuestión de recursos es un problema, pero si eso está acordado, está arreglado, está claro quién va a aportar cada una de las cosas que son necesarias para enfrentar una emergencia o una plaga, el proceso es mucho más fácil de llevar. Una emergencia siempre es un dolor de cabeza, siempre es un problema, pero un poco nuestra idea desde SENASA es entender que las plagas están y que las plagas van a seguir apareciendo, y que tener alertas o emergencias son parte del proceso, ¿no? Siempre vamos a tener situaciones críticas, siempre vamos a tener problemas, pero un poco si nosotros en este sistema SINAGREF lo tenemos claro, ordenado, y los actores están involucrados en la temática, en lo que está pasando, pero sobre todo en lo que va a pasar, es muy importante, ¿no? Es un poco el eje, ¿no? La prevención para. Y la prevención involucra conocimiento, intercambio, capacitación, simulacros, ejercicios de simulación que a veces no son tan comunes, ¿no? Pero entender que cada uno de los pasos que se van a dar a futuro ya fueron consensuados de forma previa, ¿no? Y es un poco el eje del trabajo en la gobernanza para la gestión de emergencias. Héctor, acá la tengo a Juli conmigo, que es la más jovencita del equipo, periodista recibida hace 14 segundos y por supuesto muy ávida de conocimiento, investiga, pregunta, me dice, Cari, en la semana tenemos que hacer una nota con Medina del SENASA porque llega el Día Mundial de la Sanidad Vegetal y averiguando se encontró también con que se viene un congreso, pero ella tiene la pregunta. Sí, Héctor, quería preguntarte sobre lo que es el Congreso Mundial en relación a lo que es el tema de las langostas que se va a realizar en el 2026 en la Argentina. ¿Qué temáticas van a abarcar y cómo lo están llevando a cabo lo que es esa preparación? Bueno, gracias por la pregunta, felicitaciones también. Bueno, Las Langostas es el programa más histórico de Argentina, y ha formado a distintas comisiones a nivel internacional, ¿no? Tengan en cuenta que cuando hablamos justamente de sanidad vegetal, las primeras acciones de sanidad vegetal que se hicieron en Argentina estuvieron basadas en la lucha contra la langosta, ¿no? Es el programa más antiguo que tiene hoy SENASA y el país. Estamos hablando de más de 125 años de presencia con distintas acciones, con distintos nombres, por supuesto. En los últimos años hemos enfrentado situaciones de emergencia de langosta, que es una plaga muy importante, que
reconocida como una de las plagas más importantes a nivel global. Tiene esta característica de poder cambiar de país en muy poquito tiempo y devastar cultivos en muy poquito tiempo. SENASA se ha convertido, gracias a un gran trabajo y un gran esfuerzo de los equipos técnicos, en referente a nivel regional e incluso internacional. Y es por eso que el año próximo, en 2026, se va a celebrar el Congreso Internacional de Octopterología. Y octopterología incluye, por supuesto, langostas, tucuras y otras especies. Pero bueno, vamos a estar trabajando ahí, distintos países a nivel global. Estamos muy orgullosos y contentos de poder recepcionar a distintos expertos en la materia. Y tenemos, estamos ya lanzando la inscripción de este evento. Y estamos ya empezando a organizar distintos talleres, simposios para el manejo justamente de langosta. Vamos a presentar, por ejemplo, acciones de manejo de programas de langosta en los 5 continentes de nuestro planeta. Vamos a empezar a hablar un poco de inteligencia artificial, sistemas informáticos, modelos para el manejo de langosta. Vamos a abordar la cuestión también de cooperación, así que se viene un sinfín de actividades que se están planificando. De vuelta, recibiendo a los mejores expertos a nivel global en la Argentina, por lo cual estamos trabajando mucho con el equipo de CONICET, quien es coorganizador de este congreso a nivel mundial, y muy ansiosos también por el desarrollo de este evento el año próximo. Y quería preguntarte cuál sería esa diferencia entre lo que es la langosta y la tucura. Bueno, es una interesante pregunta. Es una cuestión muy técnica, muy finita, muy puntual, pero básicamente para no marear demasiado a la gente, nosotros marcamos la diferencia en cuanto a la langosta y la tucura, esta posibilidad que tiene la langosta de formar mangas, ¿no? Manga es un enjambre de millones y millones de insectos. En Argentina hemos tenido un promedio de 20-25 kilómetros cuadrados. Esto es un cuarto de la ciudad de Buenos Aires, para que se dé una idea, ¿no? Que puede llegar a tener una manga de langostas en algunos momentos, que se trasladan de provincia a provincia, de país en país, hasta 150 kilómetros en un día. Esto hace que la convierta en una plaga migratoria y transfronteriza, en donde la cooperación regional vuelva a ser un punto clave, donde la gobernanza, como hablábamos hace un rato, vuelve a ser un punto clave, y que en muy pocos minutos un cultivo puede verse seriamente afectado. Las tucuras, hay muchísimas especies, no todas son plagas, pero aquellas que son plagas, por ahí están más concentradas a un nivel local, a un nivel de establecimiento, se mueven, sí, pero no tanto. La particularidad que tiene la langosta y el riesgo que implica es este traslado, ¿no? En grandes distancias, que hace que sea mucho más complejo su manejo. Héctor Medina es el director nacional de Sanidad Vegetal. Me voy a permitir, porque decimos que Chakra 360 es una comunidad, tanto entre los productores agropecuarios, los televidentes, los oyentes, nosotros. Leerte un mensaje. Jerónimo es de Santiago del Estero. Me manda un mensaje largo, destaca el trabajo que ha desarrollado el SENASA, me dice, en los últimos años en Santiago del Estero con relación a la langosta, y manda una pregunta, a ver si nos ayudas, y nos dice: tengo la impresión, no soy agrónomo, de que las cuestiones climáticas, y me pone entre paréntesis, cambio de temperatura, más calor, han hecho que cambie el ciclo, me pone, de la langosta. ¿Puede ser? Y me pone 40 signos de pregunta. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Todas las plagas están condicionadas a cambios ambientales, de temperatura, precipitaciones. Hay 2 escuelas actualmente que están discutiendo esto, ¿no? Algunos hablan del impacto del cambio climático, otros hablan de los ciclos climáticos, ¿no? Que se repiten. Pero claramente, yendo a la pregunta de la langosta, el factor determinante para que ocurra un aumento poblacional, un brote, emergencias, justamente está atado a cambios en las cuestiones de temperatura y humedad, sobre todo en los inviernos. Entonces, para nosotros los agrónomos es esto, ¿no? Es no solamente tener en cuenta la cuestión de la biología y entender perfectamente cómo es esa plaga se desarrolla, sino tener muy en claro cómo avanza la cuestión climática, las cuestiones ambientales, como la cuestión de la vegetación, la precipitación, el suelo. Son muchas cosas que estamos siempre vigilando en estos pronósticos que nosotros hacemos, para tratar de justamente anticiparnos a lo que podría llegar a pasar, ¿no? En este año desde SENASA estamos tratando de llevar ese mensaje, ¿no? Sanidad vegetal, y cómo trabajamos en la preparación para prevenir que las plagas avancen, y este 40% de estadística que yo les decía de afectación de plagas y enfermedades en los cultivos
puede verse disminuida gracias a una acción rápida. Cuanto más rápido actuemos, el problema se corta antes, hablando mal y pronto, y no dejemos que avance, ¿no? Y es importante, la langosta no es una plaga que pueda afectar terceros países, pero el resto de las plagas que trabaja SENASA sí, ¿no? Y ese es un poco el objetivo clave que tenemos dos tipos de daños por las plagas. El daño que provoca la producción, que nosotros tenemos en Argentina, y es el gran esfuerzo que hace SENASA, áreas libres de distintas plagas. Por ejemplo, toda la Patagonia es área libre de mosca de la fruta, también parte de la provincia de Mendoza. Y eso permite que los productores del valle, por ejemplo, puedan exportar a diversos países sin realizar ningún tipo de tratamiento cuarentenario. Y eso claramente es un impacto positivo, porque tiene menor costo el productor en tener que contener esa plaga, ¿sí? Y por supuesto, si no hace controles, también hay un impacto directo en el ambiente porque no se afecta con fitosanitarios el control de esa plaga. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos desde SENASA, seguir protegiendo a nuestra producción, a nuestro patrimonio fitosanitario, que es realmente lo que estamos trabajando desde hace tiempo, y no solamente SENASA, y por eso destacamos esto que ustedes mencionaban recientemente, el rol de la gobernanza. Es SENASA con las provincias, SENASA con el sector privado, SENASA con las universidades y los organismos de investigación que trabajan a nivel nacional y a nivel local. Ingeniero Héctor Medina, director nacional de Sanidad Vegetal del SENASA, muchísimas, pero muchísimas gracias por aceptar esta conversación con nosotros, insisto, a instancias de Juli Liapchuk, que quería hablar efectivamente con usted para destacar esta jornada y el trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo. Muchas gracias, Karina, Julio. Una nota realmente para aprender, ¿no? Para hacer docencia. Y además pensaba mientras veía la nota y escuchábamos lo que decía justamente el ingeniero agrónomo Héctor Medina, a quien le agradecemos muchísimo este aporte, ¿no? Todo lo que hay detrás de los alimentos, ¿no? Anoté este dato: 40% de los cultivos se pierden por las plagas. Fíjense ustedes qué lucha, ¿no? Del ser humano para defender esto que después se transforma en alimentos. Nos vamos también a la charla que manteníamos con Fernando García. Es un gran referente de la fertilidad del suelo en este caso, porque claro, el suelo es clave en la producción agropecuaria, en la producción alimentaria, así que lo vamos a escuchar también con referencia a de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Adelante. Sí, un poco el simposio este 2025 lo planteamos en esto de nutrir el suelo para alimentar el futuro, porque obviamente lo que hagamos con nuestros suelos, y específicamente desde el punto de vista de la nutrición, impacta en los productos que cosechamos y esos productos son los que nos van a brindar los alimentos el día de mañana. Entonces, mejorar el manejo de esos suelos va a implicar tener mejores alimentos, ¿no? ¿Cómo están esos suelos, no? Eso que está abajo de los pies, como decía María Fernanda González San Juan. Y estamos siempre con deudas, ¿no? En realidad, cuando uno mira el sistema suelo, del cual tomamos el 95% de los alimentos que consumimos, tenemos a nivel mundial y en particular en Argentina algunos problemas de degradación significativos, importantes, que tenemos que, es urgente que los sigamos revisando. Esto no es nuevo, pero bueno, hay que seguir revisándolos. Entre ellos está la erosión, la desertificación, la salinización, la sodificación. Y desde el punto de vista de la compactación, los problemas físicos, y desde el punto de vista que nos atañe el simposio en particular, la degradación desde el punto de vista químico, biológico y físico, que son la pérdida de nutrientes, ¿no? Un poco siempre enfatizamos, recuerden, con que tenemos balance de nutrientes negativos, es decir, que sacamos más de lo que le devolvemos a los suelos, ¿no? Por eso la cantidad también de especialistas que hay, dando un poquito de luz a esta necesidad, ¿no? Sí, la convocatoria es a científicos y profesionales argentinos y extranjeros que trabajan en distintas temáticas. Eso se van abordando en las distintas sesiones, los distintos paneles, siempre buscando de contribuir a este tema de mejorar la salud de nuestros suelos, la condición en que están nuestros suelos, para mejorar la nutrición de cultivos y, en definitiva, como decíamos al principio, en la cantidad, pero también calidad de los alimentos que consumimos. Bien, cada simposio tiene un contexto diferente, ¿no? Se ha subrayado el tema del agua, ¿no? O sea, hay perfiles húmedos y entonces eso ayuda mucho. Sí, estamos diciendo estos días que la campaña de trigo en particular en este momento está alargando en muchas zonas con tanques llenos de agua. En algunos casos un poquito pasado de agua ese tanque, pero eso nos da una ventaja en particular para la fina en general a nivel país, de largar con el principal recurso limitante, que es el agua, muy buen nivel, ¿no? Obviamente
veremos cómo sigue la campaña. Pero eso ya nos plantea un escenario de buena disponibilidad de agua, posibilidad de alcanzar buenos rindes. Ahora los tenemos que sostener con los temas de nutrición. Hay muchos trabajos recientes de los últimos años que muestran que mucho de las brechas de rendimiento, es decir, la diferencia entre lo que estamos logrando y lo que podríamos alcanzar, mucha de esa brecha, que es del orden a nivel nacional del 30-40% del rendimiento, se puede cubrir y necesita ser cubierta a través de un mejor manejo de los nutrientes. Bien, y eso también cuida, digamos, traducido, mejor el agua, ¿no? Y eso mejora la eficiencia de uso del agua, justamente manejar. El sistema siempre es muy complejo, ¿no? Eso es lo que acostumbramos a decir y comentamos todos. Pero bueno, son muchas palanquitas o muchos controles que hay que manejar al mismo tiempo. El agua es el recurso más limitante. Mejorar la nutrición mejora la eficiencia de uso del agua también. Y esto se traduce en mejores alimentos y calidad de vida para la gente, ¿no? En definitiva, siempre con esa búsqueda, ¿no? El objetivo final, el gran objetivo es producir más y mejores alimentos con menor impacto ambiental, social y con mejor resultado económico. El tema del fósforo. El tema del fósforo lo destacamos en particular en esta edición del Simposio de Fertilidad porque es un nutriente que a veces nos queda un poquito rezagado con respecto, por ejemplo, al nitrógeno o los nuevos nutrientes, como que queda como que ya está. Y en realidad no está tal cual porque 2/3 partes de nuestros suelos que están bajo cultivos extensivos están con bajos niveles de fósforo, con deficiencias de fósforo marcadas, que tienen que ser cubiertas a través de un mejor manejo de la fertilización o de la aplicación de abonos orgánicos, como sea, pero le tenemos que devolver parte de ese fósforo que le fuimos sacando a los suelos. No todos los suelos están igual, hay un tercio que está en buenas condiciones, no necesita fósforo urgentemente, pero para eso la herramienta que siempre recomendamos es usar el análisis de suelo para saber cómo está mi lote, cómo está cada ambiente dentro del lote en particular. Y en ese tema, por último, el análisis de suelo, ¿se está haciendo? ¿En qué nivel estamos? Estamos en niveles bajos, lamentablemente es algo que insistimos, uno ya lleva unas cuantas campañas en el lomo y hace 40 años que uno viene escuchando y después insistiendo personalmente en que el 20-30% de los lotes analizados no es suficiente, no es analizar todos los lotes todos los años, pero sí esa frecuencia de análisis de suelo tiene que ser muchísimo mayor que los escasos 1 de cada 4 lotes que analizamos todos los años. Es muy bajo. Hay que saber más cómo está mi suelo para manejar mejor todo el recurso. ¿Algo más? No, agradecerles la presencia acá y bueno, invitarlos a que a través del sitio web de Fertilizar, a quienes no pudieron venir, más adelante cuando estén disponibles puedan revisar y ver todo lo que se discutió acá en Fertilidad 2025. Querido Fernando García, muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, y qué importante, ¿no? Que el productor argentino también se vea sostenido y además pueda tratar de mejorar no solamente los rendimientos, ¿no? Porque acá se habló de rendimientos, o sea, de cantidad, ¿no? De toneladas para el mundo y para la Argentina, sino también del valor nutricional, es otro aspecto importante. Pero vamos a otro aspecto también significativo en este simposio de Fertilizar 2025, porque hemos tenido la era industrial, ¿no? Y ahora la era digital. Y dentro de la era digital, la inteligencia artificial. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a la nutrición? Bueno, esto lo charlamos con Ignacio Zampiti. Ignacio Zampiti es un hombre joven, profesional, científico, investigador, que está en la Universidad de Purdue en los Estados Unidos. O sea, es una materia gris argentina que desde allí mira, ve el país, estudia y lo escuchamos de esta manera. Sí, a ver, es una parte que es nueva, ¿no? Y si vos mirás el simposio, creo que fue el 2023, que el último, ¿no? Este tema no estaba incluido y se nota que se empieza a mirar mucho más, ¿no? Porque la gente empieza a hablar de inteligencia artificial, se empieza a hablar mucho más de qué se puede hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Y todavía es un mundo que se está descubriendo porque nosotros conocemos los drones, conocemos los satélites, conocemos algunos de las cosas que se pueden usar, pero todavía no entendemos qué es posible hacer con la inteligencia artificial. Y en la charla voy a hablar y hablé un poquito de la parte de pensar en el futuro de la educación, cómo vamos a tener que entrenar las nuevas generaciones de estudiantes en inteligencia artificial y pensar un poquito también en la parte de cómo vamos a hacer investigación, ¿no? ¿Qué tipo de investigación se necesita? Bien. Y esa investigación o esta aplicación en lo que ahora, ¿no? En la parte práctica, ¿cómo sería tanto en agricultura como en ganadería? A ver, lo más importante es entender que lo que trato de focalizarme siempre es decir, el agrónomo no se reemplaza, que siempre es un concepto bueno para todos.
lo que hace la inteligencia artificial, la tecnología, es ayudarnos a ser mejores, mejorarnos. Es como tratar de buscar una versión mejorada nuestra. Entonces, si lo empezamos a mirar de esa manera, creo que es importante y tenerle no miedo a la tecnología, ¿no? Porque generalmente el concepto, lo que siempre la gente dice es, ¿tienen miedo a la tecnología o piensan que los van a reemplazar? Ese es el principal miedo a la tecnología, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje. No hay reemplazo del agrónomo. El agrónomo se vuelve más eficiente, ¿sí? Y después va a haber algunos cambios en la parte de, necesitamos gente, el agrónomo que esté en el medio, pero que ese agrónomo empiece a entender cómo hacer para trabajar información. Y más importante sobre todo es cómo integrar la información. Porque hoy vamos a tener información que va a venir del clima, de drones, de satélites, de suelo, de planta, de sensores. Y la pregunta es cómo empieza a usar la información para ayudar al productor a tomar la decisión. Y creo que el desafío principal desde la parte de investigación también va a ser cómo vamos a empezar a darle un razonamiento, a usar toda esta información, integrarla y empaquetarla para ayudar al productor a decir, la decisión que vas a tomar hoy, basado en toda esta información, es basada en evidencia. Es mucho más probable que te pueda ir mejor, porque ahora tenemos mucho más información para decir cuándo mejora o cuándo no mejora una situación. ¿Y hoy en qué grado estamos? ¿En qué lugar estamos? Bueno, estamos adentro. Principalmente yo creo que la mayoría de personas piensa que en algún momento vamos a entrar a la era digital. Lamentablemente les quiero decir que ya estamos en la era digital. Y pasa siempre así, que uno no se da cuenta y ya está dentro de la era digital. Y creo que los procesos van a ser mucho más cortos que los anteriores. Vimos que, por ejemplo, para cuando salió el monitor de rendimiento, en la década, finales de la década del 90, tardó 20, 25 años hasta que hoy en día el monitor de rendimiento se usa, está procesado y se puede tomar decisiones. Yo creo que esos plazos van a ser mucho más cortos, van a ser mucho más rápidos. Van a haber tecnologías que se van a generar y inmediatamente en 5 años o menos se van a utilizar o se van a descartar, basado en si ayudan al productor a tomar una decisión o no. ¿En el caso de la ganadería? Yo creo que va a ser muy parecido. Hoy se empiezan a ver tecnología en ganadería de la parte de detección de animales o para monitorear estado de salud, por ejemplo, de temperatura de los animales o incluso reconocimiento facial para ver básicamente comportamiento dentro de un corral. O sea que hay mucha información. Con satélite también se pueden ver a nivel de alta resolución dónde están ubicados, dónde está el... O sea, si uno empieza a pensar, la tecnología está acá, en lechería hay muchísima tecnología en la parte de inteligencia artificial y en la parte de digitalización. O sea que va a ser una revolución muy grande del sector agrícola y es algo que realmente va a empezar a mejorar la parte de eficiencia de uso de insumos, va a empezar a mejorar la productividad, va a empezar a mejorar especialmente los márgenes a largo plazo, porque al principio la tecnología tiene un costo muy alto de introducción, pero con el tiempo esa tecnología, el costo va disminuyendo. Así que a largo plazo vamos a empezar a ver mejores decisiones tomadas porque están basadas en evidencia, están basadas en datos. O sea que la tecnología se paga, digamos. Y largo plazo, las tecnologías que se van a quedar, que siempre pasa eso, cuando uno mira para atrás, vimos muchas tecnologías que pasaron y lo que pasó de 100 tecnologías se quedaron 10. Las tecnologías que se quedan son las que realmente ayudan al productor y las que se pagan. Las tecnologías que no se quedan son las tecnologías que no pudieron ayudar al productor mucho y terminaron no pagándose. Bien, y vos que estás en el exterior, ¿cómo estás viendo hoy la Argentina en ese aspecto? A ver, desde el término contextual, la Argentina, o sea, se ve un poco mejor organizada internacionalmente, se la ve con un poco más, con una dirección. Tenemos algunas dificultades parecidas a las de ustedes, en la parte principalmente en la parte de ciencia, en la parte de que hay que seguir fomentando en la ciencia, hay que apostar a la ciencia. La innovación es lo que nos va realmente a hacer un país mejor. Yo creo que eso hay que promover la parte de entrepreneurs, la parte de business, pero también sin dejar de lado que mucho de eso también tiene un componente de ciencia fundamental que si no se hace, básicamente la innovación se deja de lado y se pierde la capacidad de innovar, que es lo que realmente es lo que le da básicamente valor agregado al producto. La persona que innova o la innovación, donde el origen de la innovación es lo que da el valor agregado. Así que yo creo que el objetivo principal sería que no dejar la ciencia de lado, seguir avanzando en eso.
y empezar a fomentar proyectos que sean más de colaboración entre diferentes disciplinas. Voy a hablar un poco de esa idea de la interdisciplinaridad, de la necesidad de ser más abiertos en trabajar con gente. Y me parece que todos estos puntos son puntos importantes. Creo que, y espero, porque es siempre un deseo como argentino y también como volviendo a los pagos, deseo ver al país mejor, uno desea ver siempre crecimiento y deseo ver que los productores puedan hacer las cosas bien y con ayuda, ¿no? Y en esa carrera de la necesidad alimentaria del mundo, ¿no? Y el avance tecnológico, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos dentro de todo bien. Si uno mira a nivel global, sobre todo en la parte de maíz y soja, nosotros todavía seguimos siendo uno de los graneros del mundo. O sea, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Creo que lo que necesitamos hacer es pensar en forma, que es muy difícil, pero pensar a ver cómo podemos pensar un poco más a mediano plazo. Yo sé que esto es muy difícil. Cuando uno habla con el productor está pensando en lo que pasa este año. Y es muy difícil a veces planear y avanzar cuando uno no piensa, aunque sea en el mediano plazo. Entonces, por ahí, con el nuevo panorama que se puede venir en el país, viendo que de afuera están viendo en forma positiva, en muchos casos al país y la estructura del país, yo creo que hay posibilidades muy grandes que Argentina pueda retomar un rol protagónico a nivel mundial en la producción de alimentos y que también pueda ser uno de los principales graneros en incorporación de tecnología también. La cantidad de exportación de talentos, y yo soy un ejemplo de nada más de talentos que se nos fueron y que tenemos que buscar formas de retenerlos, de buscar formas de tenerlos en el país, fomentarlos, protegerlos y que hagan la innovación en el país también, ¿no? Incluso cuando nosotros vemos Brasil, Paraguay, Uruguay cómo crecieron, nosotros nos quedamos, la verdad que da para pensar o para tomar conciencia de qué pasó, para no hacerlo, ¿no? Sí, a ver, son cosas que a veces son temporarias, porque uno ve crecimientos de 10 años y hoy ve más estancamiento en otros países. Lo más importante es pensar cuáles serían las herramientas a futuro que tenemos que empezar a utilizar para realmente movernos en la dirección correcta, ¿no? Yo creo que los productores hoy necesitan más ayuda, necesitan ayuda de la parte digital también, necesitan ayuda básicamente de la parte de asistencia de investigación. Yo creo que eso sería importantísimo, tener más apoyo en la parte de organismos de investigación y en las universidades para que puedan ayudar al productor. Entonces, si nos podemos focalizar en investigación aplicada, eso va a dar muchos frutos. Bueno, Ignacio Ciampiti, gracias por esta charla con Chacra TV como siempre y no sé si queda algo más para agregar que nos hayamos preguntado. No, muchísimas gracias por el espacio, un gusto. Gracias. Bueno, y nos quedamos con lo que decía Ciampiti en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ha venido para ayudar al ser humano y no para reemplazarlo, ¿no? Dijo, el ingeniero agrónomo o el agrónomo es irreemplazable, ¿no? Tomar conciencia de eso, pero un poquito asusta, ¿no? Hasta que ya nos vayamos familiarizando, como decía el mismo Ciampiti, en relación a otros hechos de avances tecnológicos para la parte agropecuaria, agroindustrial. Nos vamos ahora entonces nos metemos de lleno en este otro título importante para la economía del mundo, impasse en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Acordaron reducir aranceles por 90 días. Este lunes por la madrugada se conoció la información. Estados Unidos y China acordaron un impasse en la guerra comercial que tiene en vilo al mundo y que impacta en los mercados agropecuarios. Tras 2 días de negociaciones en Ginebra, Suiza, ambos países acordaron reducir aranceles por 90 días a partir del próximo miércoles 14 de mayo. Estados Unidos, que los había elevado hasta el 145% para productos chinos, los va a reducir al 30%. Cuánta diferencia, ¿no? Mientras que China los bajará de 125 a 10 para los bienes norteamericanos. Además, se pactó un mecanismo de diálogo para que el conflicto no vuelva a escalar y se designó como representante chino para estas conversaciones a He Lifeng, viceprimer ministro del Consejo de Estado, y como referente de Estados Unidos a Scott Bessent, secretario del Tesoro, y a Jamerson Green, representante comercial de los Estados Unidos. Las conversaciones podrán celebrarse alternativamente en China y Estados Unidos o en un tercer país previo acuerdo de las partes. Hacemos una pausa y en instantes volvemos.
En el campo tenemos tiempo para avanzar con precisión en el cuidado del suelo, donde cada movimiento y cada gota cuentan. Tiempo para cuidar cada detalle del terreno, para sacarle los mejores frutos pensando en su regeneración y en la sustentabilidad a largo plazo. Nuestra misión es servir al agricultor con las mejores soluciones de mecanización, información y servicios, y así contribuir con su noble misión. Tenemos tiempo para colaborar, escuchar y encontrar soluciones que beneficien a todos. Nadie crece solo, porque el trabajo en el campo es una danza entre tecnología y naturaleza, y cuando se siembra vida. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Traffer, Sociedad Anónima, nos especializamos en proyectos integrales de plantas de silos para granos, fertilizantes o semillas, ofreciendo lo mejor en mecanizaciones de plantas. Ubicados en el Parque Industrial de Tres Arroyos, contamos con más de 75 años de experiencia en el mercado. Traffer, Sociedad Anónima, donde la trayectoria y la calidad se potencian. Con Maíz Quebrado, aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Omar Martín presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones, todo en uno. Para más información, contáctenos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Imaginamos futuro. Trabajamos presente.
En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Y seguimos con toda la actualidad del campo argentino, la actualidad informativa, ¿no? Hasta ahora, y vamos con otro de los títulos a desarrollar en este momento. El fin de las retenciones a las exportaciones industriales impacta de lleno en la cadena vitivinícola. La decisión oficial de eliminar las retenciones a las exportaciones industriales impacta positivamente en la cadena vitivinícola, dado que desgrava 3 insumos claves para la actividad: el ácido tartárico, 1, el cremor tártaro, 2, y el ácido metatártico. La exhibición de los derechos de exportación de estos productos había sido solicitada tanto por la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR, como por la Cámara Argentina de Vinos a Granel. Hasta ahora, estos productos estaban grabados con una alícuota del 4,5% sobre el valor de exportación, pero a partir de la nueva disposición, dicha tasa se reduce a 0%, lo que representa un alivio fiscal, escuche, estimado en más de 400 millones anuales para el sector. Según datos del INDEC, en los últimos 5 años se exportaron en promedio 8,1 millones de dólares anuales en estas posiciones arancelarias. La medida del gobierno de Javier Milei se suma a la reducción de retenciones implementada en septiembre del 2023 para productos como el vino y también la sidra. Bueno, qué importante que es la baja impositiva, ¿no? Uno no toma dimensión todavía de lo que es el gasto público y cómo cuando se disminuye el gasto público hay más posibilidades para que el sector privado se le puedan sacar impuestos, como al ciudadano común, ¿no? Así que esta noticia, cómo afecta e impacta en la industria vitivinícola, es muy importante porque nos alienta a todos, ¿no? En una actividad que es tan significativa. Nos vamos ahora porque, claro, el clima es fundamental, ¿no? Sobre todo el productor está más animado o menos animado, depende del clima, entre otras cosas. Así que vamos a este informe. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Perspectivas climáticas para la zona núcleo de la República Argentina. Al inicio de la primera etapa, la perspectiva se va a completar con el paso del frente que inició su recorrido al final de la etapa anterior, causando lluvias con su foco de mayor actividad sobre la provincia de Misiones y registros dispersos sobre la mayor parte del resto de su extensión, mientras la cordillera sur observará tormentas de moderada intensidad. El extremo nordeste del NOA, el norte de la región del Chaco, gran parte de Paraguay, el norte de la Mesopotamia y el extremo norte de Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes de entre 10 a más de 50 milímetros, con posibles focos de tormentas. La mayor parte del área agrícola observará precipitaciones dispersas con registros predominantemente escasos a nulos, menos de 10 milímetros, con focos aislados con valores más moderados. En tanto, la cordillera sur observará precipitaciones abundantes de más de 25 milímetros. Los vientos polares acompañarán el avance del frente, causando temperaturas mínimas por debajo de lo normal
en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en las zonas serranas del oeste y heladas localizadas en gran parte de la región pampeana y el Uruguay. El este del NOA, la región del Chaco, el Paraguay, el centro y el norte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el norte de la región pampeana y el norte de Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a los 5 grados centígrados, con un foco con valores superiores sobre el norte de Paraguay. En tanto, el centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la región pampeana, el sur de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay mostrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados, con riesgos de heladas localizadas. Las zonas serranas de la oeste del núcleo agrícola observarán mínimas por debajo de los 0 grados, con focos de registros menores y además heladas generales. Los vientos del trópico retornarán con moderado vigor, produciendo fuertes calores sobre el extremo norte del área agrícola y registros un poco más moderados, pero algo superiores a la media estacional, sobre el centro, mientras que el sur continuará bajo el dominio de los vientos polares, con registros bajo lo normal. En el detalle, decimos que el nordeste de Salta, el Paraguay, la mayor parte de la región del Chaco, el extremo nordeste de la región pampeana, el norte y el centro de la Mesopotamia, mostrarán temperaturas máximas superiores a los 25 grados, con registros de hasta 40 grados sobre el extremo norte del área. El centro y el este del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, el norte de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas de entre 20 y 25 grados con focos de registros menores. El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y la mayor parte de la región pampeana mostrarán temperaturas máximas por debajo de los 20 grados. Habrá registros menores hacia las zonas serranas y las cordilleranas. En cuanto a los Estados Unidos, debido a la entrada de una masa de aire polar en los días precedentes, la perspectiva comenzará con temperaturas algo bajo lo normal en el norte del área agrícola norteamericana, con leve riesgo de heladas localizadas, mientras que el centro y sur observarán registros dentro de la media estacional con poco riesgo de heladas tardías. En el caso del norte del área triguera y el norte del cinturón maicero, observarán temperaturas mínimas inferiores a los 10 grados con leve riesgo de heladas localizadas. El centro del área triguera y el sur del cinturón maicero mostrarán temperaturas superiores a los 10 grados centígrados. Mientras tanto, el sur del área triguera, el norte del delta y el nordeste de la región sudeste mostrarán temperaturas mínimas de entre 10 y 15 grados. Finalmente, el extremo sur del área triguera, la mayor parte del delta y el oeste y el sur de la región del sudeste observarán temperaturas máximas superiores a los 15 grados con focos con valores superiores, aunque otros serán inferiores. Los vientos del trópico van a regresar con vigor, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, produciendo máximas superiores a la media estacional sobre gran parte de su extensión. Veamos el detalle. El extremo norte del área triguera y el extremo norte del cinturón maicero tendrán temperaturas máximas superiores a los 25 grados centígrados, muy por encima de lo normal para la época. En el caso del centro-sur del área triguera y el sur del cinturón maicero, mostrarán marcas térmicas de entre 20 y 25 grados dentro de un rango normal. En cuanto al extremo sur del área triguera, la zona del delta y la región sudeste tendrán temperaturas máximas que superarán los 25 grados centígrados con registros superiores a los 30 grados en su porción sur. Al instante, ¿no? Esto es, recordamos, hasta el 14 de mayo. Nos vamos entonces ahora a Santa Fe. Allí hay novedades importantes también para lo que decíamos, ¿no? El alivio fiscal. Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, habla de este anuncio, de este alivio fiscal, tanto para transporte de cargas y también de pasajeros. Está también enmarcado en la Ley Tributaria 2025, con una mirada muy puesta en la producción, ¿sí? En las políticas productivas que nuestro también ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini,
trabaja y nos manifiesta continuamente, y se trabajó entonces esta ley tributaria con esa mirada. Y decíamos que es un alivio fiscal concreto, fácil y accesible para poder afectar al transporte de cargas y al transporte de pasajeros. Y esto va dirigido a quienes todos los días encienden el motor para que nuestra producción de la provincia llegue a su destino, ¿sí? Conocemos el esfuerzo que realiza el transporte de carga, sabemos los desafíos, compartimos también las posibilidades de poder generar un alivio para que este sector, que es un sector clave en nuestra cadena logística, pueda tener esta medida de alivio fiscal. Cada kilómetro que realiza el transporte de carga, cada tonelada que se redistribuye en nuestra provincia, tiene que ver justamente con generar esta cadena, un eslabón en esta cadena que une nuestra industria, nuestro campo, nuestras economías regionales con los mercados, no solamente de la provincia, sino con mercados nacionales e internacionales. Y con esta mirada y entendiendo la importancia que tiene el sector del transporte de carga para nuestra economía provincial, es que avanzamos con esta medida, a partir de la ley tributaria, con una medida concreta en el transporte de cargas, que tiene que ver con un 40% que pueden destinar como crédito fiscal del pago de patentes a ingresos brutos. Pero también es una mirada abarcativa y es una mirada que nos permite la posibilidad de poder jerarquizar determinados sectores productivos que de nuestro ministerio se jerarquiza. Y en el caso particular de la recolección de la leche fluida, este porcentaje se incrementa al 100% del pago de patentes como crédito fiscal para ingresos brutos. Y también decíamos la importancia del transporte de carga, pero también reforzar en el transporte de pasajeros. Está claro que el transporte de pasajeros para líneas regulares es una actividad que está exenta de ingresos brutos. Entonces decimos, ¿por qué hablamos de transporte de pasajeros? Porque nuestro transporte de pasajeros no se limita exclusivamente a los transportes regulares, sino de lo que hablamos del transporte a la demanda. Es el transporte que permite trasladar a las niñas y niños de los clubes a las diferentes actividades deportivas, a las actividades recreativas, culturales, a las empresas a trasladar a su personal. Existe otro transporte de pasajeros que también es fundamental para nuestra producción y para el refuerzo también de las actividades culturales y recreativas. Bueno, y es como que vamos tomando conciencia, escuchando a la Secretaria de Transporte de Santa Fe, de la importancia de cada eslabón, ¿no? El transporte que termina en muchos casos o a nivel interno o en los mercados internacionales. Por eso este alivio es tan importante. Nos vamos ya, estamos en la parte final con el tiempo. A ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Estamos allí, martes, mañana, parcialmente nublado, 11 grados la mínima, 23 la máxima. El miércoles, mayormente nublado, 15 la mínima, 25 la máxima. Y el jueves, mayormente nublado, 18 la mínima, 23 la máxima. Ya hemos llegado al final de esta hora con toda la actualidad del campo argentino. Nos reencontramos seguramente a las 19 con más, y sigue la programación de Chacra TV, pero a las 19 nuevamente con toda la información de nuestro campo. Adelante. Gracias.